La digestión proteica, primero vamos a ver cómo es la digestión en el estómago verdadero, que es el único estómago que tienen los monogástricos, y después, a lo último, a ver lo que pasa en el rumen de los rumiantes. En el fondo van a ver que, ¿se acuerdan que las proteínas son básicamente polímeros de qué? Vayan contestando media uno, por favor. ¿Son polímeros de qué las proteínas? De aminoácidos. Perfecto. Son polímeros de aminoácidos. ¿Y cuántos aminoácidos conocen? Y más o menos una clasificación a grandes rasgos de esos aminoácidos. 20 aminoácidos. Alrededor de 20. Sí, son 20. Algunos dicen 21. Son 20. ¿Cómo se los divide básicamente? Hay varias clasificaciones, pero la más importante. En esenciales y no esenciales. En esenciales y no esenciales. ¿Y cuál es la diferencia entre un aminoácido esencial y un aminoácido no esencial? Que uno los produce el organismo y los otros no es capaz de producirlos, los tienen que incorporar con la dieta. Perfecta, esa es la definición. Para que más o menos se lo grabe y le queden como concepto, los rumiantes, no los rumiantes en realidad, sino la microflora que vive en simbiosis con ellos, son capaces de producir todos los aminoácidos, los 20, a partir de nitrógeno que puede ser no proteico, como por ejemplo el amoníaco. O sea que prácticamente no tienen limitantes en cuanto a la esencialidad de los aminoácidos. ¿Está bien el concepto? Los rumiantes producen todos los aminoácidos, absolutamente todos. No ellos, sino las bacterias que viven con ellos, que después obviamente se incorporan, cuando es la digestión de la proteína bacteriana y la absorción, se incorporan al rumiante. No así los monogástricos. Por ejemplo, tomemos como ejemplo el cerdo tiene 12 aminoácidos que son esenciales, o sea que no los puede sintetizar y que sí o sí tienen que incorporarse con la dieta. El aminoácido limitante más importante es la lisina, y a partir de esa limitante con lisina se van comparando el resto de los aminoácidos que también son limitantes. Por ejemplo, los azufrados, metionina, triptofano, treonina, también la valina, son 12. Algunos no son, no los puede sintetizar, pero sí los puede transformar a partir de otros. ¿Se entiende lo que les digo? O sea, si bien no sintetiza el aminoácido, puede que a partir de otros que se lo incorporen lo pueda sintetizar en el hígado, pero son los menos. Eso quiere decir que sí o sí deben estar incorporadas en la dieta de los monogástricos, en este caso del cerdo, ciertos aminoácidos que si no van a producir una deficiencia en el crecimiento y en la formación de músculo de los mismos. Hasta ahí vamos. O sea, las proteínas son polímeros de aminoácidos, de los cuales hay 20 en la naturaleza. Para los monogástricos, tomemos como ejemplo el cerdo, hay unos 10, 12 que son esenciales, lo que quiere decir que no los puede sintetizar y que sí o sí tienen que estar incorporados. Y en el caso de los rumiantes, la gran diferencia es que sus microorganismos pueden sintetizar los 20 aminoácidos a partir de nitrógeno, incluso nitrógeno que es no proteico. Lo que va a ocurrir después en ese estómago es una serie de acción de enzimas que básicamente en el estómago van a actuar primero por acción de una enzima que se llama pepsina y que comienza a funcionar o a transformarse en enzima activa a partir de la acidificación que produce del quimoácido de la mezcla de lo que es el contenido gástrico, el ácido clorhídrico. Luego va a pasar a la primera parte del intestino delgado y ahí vamos a ver que hay un montón de enzimas, hay enzimas segregadas por las células del duodeno y muchas enzimas segregadas por los anexos asociados al sistema digestivo, como son el páncreas básicamente, y también el hígado. Las va a segregar primero como proenzimas, o sea, son enzimas que no están activas y como en una especie de cascada van a ir transformándolas en enzimas activas. Básicamente eso es a grandes rasgos lo que sucede en la acción de las proteínas, primero en el estómago, luego en el intestino. ¿Qué es lo que vamos a llegar? A que esa gran molécula proteica, que es una larga cadena de aminoácidos, que ustedes saben que tiene una cadena primaria, que es el tipo de aminoácido, el nombre que van enlazándose, después hay una configuración secundaria, una terciaria, una cuaternaria. Bueno, todo eso se termina rompiendo y lo que hace el proceso digestivo es sacar esos ladrillos, que son los aminoácidos, y absorberlos a través de la mucosa, fundamentalmente del intestino delgado, y dentro del intestino delgado la primera parte que es el
duodeno. Hasta ahí estamos como más o menos como síntesis de lo que vamos a ir viendo ahora. Ahora vamos a ver los nombres y cómo se va desencadenando ese proceso de digestión proteica. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Pero el concepto que quiero que se lleven es básicamente esto. Los monogástricos, el ser humano es un monogástrico, tenemos aminoácidos que son esenciales, que no lo podemos sintetizar y que nos tienen que venir incorporados a la dieta. Los rumiantes, no por ellos mismos, sino por su simbiosis con las bacterias del rumen. Pueden sintetizar los 20 aminoácidos. ¿Qué sucede entonces en el estómago verdadero? Dice que el cubo gástrico se compone principalmente de agua, pepsinógeno, sales inorgánicas, mucina o moco y ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a activar el pepsinógeno, que es la forma inactiva de la pepsina, que es la enzima que actúa a nivel del estómago, convirtiéndolo en pepsina, al eliminar los péptidos de bajo peso molecular que tiene ese pepsinógeno. Ninguna de las enzimas son segregadas en forma activa, siempre van con un péptido que hace que esté inhibido o inactivo. Cuando ese péptido se elimina, la enzima se transforma en enzima activa. Esto ocurre con la pepsina y va a ocurrir con las enzimas que van a actuar a nivel del intestino delgado. La actividad óptima de acción de la pepsina en el cerdo se realiza con un pH entre 2 y 3,5, esto es un pH ácido y esa acidez la da el ácido clorhídrico. La pepsina va a atacar los enlaces peptídicos preferentemente que están adyacentes a los aminoácidos aromáticos, básicamente la fenilalanina, el triptofano y la tirosina. Los productos de esta digestión en el estómago va a quedar fundamentalmente polipéptidos, o sea, péptidos de varios aminoácidos y algunos aminoácidos sueltos. O sea, la cadena de proteína que tiene un montón de aminoácidos va a quedar reducida a péptidos más chicos y aminoácidos sueltos. ¿Qué va a pasar con esa mezcla de polipéptidos y de aminoácidos sueltos cuando ingresan al intestino delgado? Al llegar al duodeno, ese quimo que es ácido, acuérdense que el pH es de 2 a 3,5, más o menos alrededor de 3, depende de la especie, se van a mezclar con las secreciones del duodeno, del hígado y del páncreas. Cuando habla de secreciones del duodeno, habla de secreciones de las glándulas que están en la luz de la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, y también de las secreciones que vierte en la luz del intestino, el hígado y el páncreas. Las glándulas duodenales de Brunner, que son un tipo de glándula específica, producen una secreción alcalina que va a proteger a la pared del duodeno del quimo ácido que viene procedente del estómago. O sea, de alguna manera hay que neutralizar esa acidez, y esa acidez es neutralizada por una secreción alcalina de estas glándulas específicas. Y el pH a nivel del duodeno va a pasar de ser de un pH ácido a un pH neutro o levemente alcalino. El páncreas, a nivel de la luz del duodeno, va a segregar proenzimas que luego se van a activar y van a tener acción sobre los enlaces peptídicos que vienen con esos polipéptidos que estaban ingresando con el quimo ácido. ¿Cómo se llaman estas enzimas o estas proenzimas que todavía están inactivas? Tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procarboxipeptidasas. Estas enzimas tienen un pH óptimo de acción entre el orden de 7 a 9, y lo van a tener porque ya la secreción de las glándulas de Brunner de alguna manera alcalinizaron el quimo ácido que venía del estómago. El tripsinógeno se va a convertir en tripsina por acción de otra enzima que se llama enteroquinasa, que es liberada por la mucosa del intestino. La tripsina es una enzima muy específica que va a actuar solamente sobre los enlaces peptídicos en los que participan la lisina y la arginina. La tripsina va a convertir luego, una vez que está activa, a la otra proenzima, que es el quimiotripsinógeno, lo va a convertir en la enzima activa que se llama quimiotripsina, que va a tener una actividad en los enlaces peptídicos en los que intervienen los aminoácidos tirosina, triptofano, fenilalanina y leucina. La tripsina también va a convertir a la procarboxipeptidasa en las enzimas activas proteolíticas carboxipeptidasas, que atacan a los péptidos del final de la cadena
escindiendo los aminoácidos terminales que poseen un grupo carbonilo libre. O sea, como ven, el concepto es que todas estas enzimas que van a actuar primero sobre enlaces específicos donde hay determinados aminoácidos, que van a ser segregadas a la luz del intestino en forma inactiva y que luego van a ser activadas por otras enzimas que ya están activadas precedentemente. O sea, la enteroquinasa es la que desencadena esta cadena de activación de estas enzimas. Estas enzimas las vamos a poder clasificar, otra clasificación, en exopeptidasas, a diferencia de la tripsina y la quimiotripsina que atacan enlaces peptídicos del interior de la molécula que la denominamos endopeptidasas. Entonces, las enzimas que actúan sobre los aminoácidos terminales de la cadena son exopeptidasas, y los que actúan sobre cadenas internas, como la tripsina y la quimiotripsina, las vamos a llamar endopeptidasas. La hidrólisis de pequeños péptidos, o sea, de los péptidos, los dipéptidos, tripéptidos que van quedando, hasta aminoácidos, se va a llevar a cabo por enzimas que se encuentran en las vellosidades intestinales, en la superficie externa de las células epiteliales. En algún momento vimos un cuadrito como eran las células epiteliales, ¿se acuerdan el pliegue que tenía para aumentar la superficie? Bueno, ahí mismo es donde se llevan dentro de esas células la hidrólisis final de los di o tripéptidos hasta aminoácidos. Las aminopeptidasas son otro grupo de enzimas, otra clasificación, que actúan sobre el enlace peptídico adyacente al grupo amino libre de los péptidos sencillos. Las dipeptidasas completan la degradación de los dipéptidos hasta aminoácidos para luego ser absorbidas por las células epiteliales del intestino. Algunos péptidos son absorbidos por las células para ser degradados por di y tripeptidasas específicas dentro del citoplasma de la célula del intestino. La absorción de los aminoácidos, una vez que lo tenemos a ese nivel, ya degradado, a nivel de los ladrillos que constituyen la proteína, se va a realizar por transporte activo y luego, una vez que lo absorbemos a nivel del intestino, va a ir por vía porta hasta el hígado. Este es un dibujito, no sé si lo ven bien, pero más o menos esquematiza esto. Tenemos proteínas exógenas, que son degradadas a dipéptidos y oligopéptidos, y luego degradados hasta aminoácidos, van a pasar la barrera del epitelio intestinal, van a ir por la sangre en el hígado. ¿Qué pueden hacer en el hígado? ¿Qué puede pasar? Básicamente, ¿qué es lo que podemos hacer con una molécula de aminoácido en cualquier organismo? Los aminoácidos los podemos usar o para formar la proteína que necesita el animal, ¿sí? El hígado va a hacer un proceso de anabolismo, va a sintetizar proteína. En el hígado es como la primera usina y el primer reacomodamiento de estos aminoácidos, que luego van a migrar hacia el órgano efector, pongámosle la mama, pongámosle el músculo, lo que fuera, y se va a transformar en la proteína específica de ese órgano. Por ejemplo, si fuera una mama, ¿cómo se llama la proteína de la leche? ¿Alguno se acuerda? ¿La escuchó? ¿Alguno come queso? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, me escuchan, no, porque estaba cortado. Bien. ¿Cómo está hecho el queso? ¿Qué suponen que es el queso? ¿De dónde sale el queso? Algunos síganme un poco, si no es muy aburrido. ¿De dónde sale el queso? De la leche, ¿está? ¿Estamos, hasta ahí vamos? Y básicamente, ¿con qué está hecho? Chan. Es la grasa de la leche. No, está bien, hay que animarse, no importa. No, no es la grasa. La grasa de la leche básicamente se hace la manteca, que es la grasa butyrosa. ¿El queso está hecho con qué? ¿Tiene algo que ver con el suero? El ¿Ya suero es el lo que suero? queda. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Lo que no se hace queso se llama suero, que básicamente es agua. A ver, vamos a ir un poquito más atrás. ¿Cómo está constituida la leche? La leche líquida, la que ven en el sallé no, porque tiene tanta pichicata, pero imagínense que ordeñan una vaca y que parece la leche, que es un líquido blanco. ¿Cómo está compuesto? ¿Qué se imaginan?
¿Qué hay ahí adentro? ¿Ustedes de qué están hechos la mayor parte? De agua. Muy bien. ¿Cuánto? 70%, por ahí. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Qué les suponen que está hecha la leche? ¿Qué es lo que tiene la leche básicamente? En el Agua. 95, 97%. Agua. ¿Y lo que no es agua, qué es? Se lo llama sólidos de la leche. No lo voy a, pero yo para que sigamos el razonamiento. Esos sólidos de la leche, ¿qué pueden ser en estas clasificaciones que estamos viendo nosotros? Lípidos, ¿está bien? Grasa, lípidos, que en este caso se llama grasa butirosa. Con eso de la leche, el ser humano hace manteca. Y el otro, bueno, otro componente importante es el azúcar de la leche. ¿Cómo se llama? La lactosa, ¿o no? La lactosa, No sé. que no hacemos un producto específico con esto, se llama lactosa. Y el otro componente importante, ¿cuál es? Que está como esta palabrita acá abajo a la derecha. ¿Cómo? ¿Caseína? No te escuché, perdón. Caseína. Sí. Caseína. Muy bien. ¿Qué es la caseína? Muy bien. Ahí llegamos. Una proteína, ¿o no? Es la proteína de la leche. La proteína de la leche se llama caseína. ¿Está bien? El lípido de la leche es la grasa butirosa. El azúcar de la leche es la lactosa y la caseína es el nombre que tiene la proteína de la leche. Una proteína excepcional, con un alto valor biológico, tiene todos los aminoácidos bárbaros. Y el queso no viene ahora, pero yo lo que quería llegar es que, nada, estos aminoácidos de última pasan por el líquido y si van a la glándula de la mama, van a formar la proteína de la leche que es la caseína. Pero para terminar el círculo, ¿cómo hacemos el queso? Me hablaron de suero, me hablaron, ¿qué tiene esa cosa sólida? Estamos de acuerdo que es sólido, o sea que para hacer un queso de 1 kilo necesitamos muchos litros de leche. ¿Por qué está formado el queso? Básicamente. Por ahí los estoy corriendo mucho, tendré que explicárselo un poco más, pero básicamente es la proteína de la leche, es la caseína, que es transformado en paracaseinato de calcio, ¿sí? Ese paracaseinato de calcio forma el coágulo, encierra la proteína, también encierra, si no le sacamos la grasa queda dentro, por eso hay quesos que son más grasosos que otros, y lo que no forma parte se llama suero de leche, ¿está bien? Que es eso que incluso se puede utilizar en la alimentación de los cerdos, que es básicamente la leche sin la proteína, pero que queda algún resto y que puede ser utilizado. Pero bueno, todo este cuento iba a que, y si no va a la leche esta proteína, que estos aminoácidos que pasan por el hígado primero y van al músculo, ¿qué van a formar en el músculo? La proteína muscular, que cuando nosotros matamos el animal lo llamamos como carne, ¿está bien? ¿Me siguieron un poco la idea? Esto si hacemos el proceso de síntesis, pero si necesitamos tener energía, que normalmente la energía no la vamos a obtener como primera opción de la degradación proteica, sino que la vamos a obtener ¿de dónde? ¿De la degradación de qué? La energía. Nosotros para hacer una síntesis, para pegar estos ladrillos de vuelta, para hacer la caseína necesitamos los aminoácidos, ¿sí? Que formaban una proteína cuando estaban del otro lado del intestino, los transformamos en aminoácidos, pasamos la barrera intestinal, llegaron al hígado y del hígado fueron a la mama. Esos mismos aminoácidos, cuando los pegamos, forman la secuencia de lo que es la proteína que se llama caseína. Ahora, y normalmente, ¿cuál es la energía? ¿De dónde saca la célula la energía para pegar esos ladrillitos y formar la proteína? ¿De dónde saca la mezcla, digamos? Estos son los ladrillos. Como primera opción. Nadie. De la energía neta que queda de la alimentación, profe. De la energía, muy bien. Pero básicamente, ¿cuál es la principal fuente de energía? Que nosotros no la queremos comer porque engordamos, porque hacen mal, porque enseguida la combustionamos. Y si nos sobra, la guardamos de vuelta. ¿De dónde lo sacamos? ¿Cómo se llama esa sustancia? Carbohidratos. ¿Cómo? Carbohidratos. Carbohidratos, el hidrato de carbono. La primero que vamos a combustionar, pues necesitamos ladrillo y necesitamos energía. Los ladrillos son los aminoácidos. La energía la vamos a sacar
de los hidratos de carbono, que en el caso de la alimentación, básicamente, ¿cuál es la fuente más importante de hidratos de carbono y de energía? Y de hidratos de carbono de fácil disponibilidad, que son los que están adentro de la célula, que no forman parte de la pared celular. Están adentro básicamente del almidón, ¿sí? El almidón como molécula grande, después se va dividiendo las moléculas en monosacáridos, ¿no? Entonces, con el almidón, más las proteínas, más los aminoácidos, vamos a formar la proteína. Ahora, si el organismo no tiene energía, porque no la tiene, por lo que fuera, también estos aminoácidos, en vez de usárselo como ladrillito, vamos a usar la energía para mantener los procesos metabólicos del animal. Entonces, esos aminoácidos, si no van por una vía de síntesis, o sea, si no van a formar proteína de vuelta, se van a degradar, se los va a desaminar primero, ahí está el grupo amino, que ese grupo amino luego va a pasar al hígado, al riñón, y de ahí lo va a eliminar como orina, ¿sí? Y la cadena carbonada que queda de ese aminoácido va a entrar a toda esta vía del ciclo de Krebs y se la va a utilizar para producir energía. ¿Está bien? Las dos cosas que se puede hacer con un aminoácido. O lo vamos de vuelta a pegar con la secuencia que tengamos que hacerlo, depende de la glándula que sea, si es el músculo, para hacer carne tiene una secuencia y una distinta manera de acomodar los ladrillos, si es caseína de otra manera, si es el pelo de otra manera, si es huevo de otra manera, y si no vamos a sintetizar y lo necesitamos para obtener energía, lo vamos a degradar. Primero se va el grupo amino por un lado, y la cadena carbonada es a la que se combustiona y se la utiliza para liberar energía. ¿Más o menos me siguieron hasta acá? Sí, profe. Y lo importante como esto, y esto es básicamente para todo, es que todos los procesos de producción de carne, que en el fórmula es producción de músculo y en el fondo es producción de estructuras proteicas, uno tiene que tener una cosa armónica entre la cantidad de ladrillos, que serían los aminoácidos, y la cantidad de energía. Si tengo mucha energía y no tengo ladrillo, estoy gastando plata en maíz, por ejemplo, en almidón, que no lo voy a utilizar, porque no tengo al faltarme proteína, no tengo ladrillo. Y si me sobra proteína y no tengo energía, es lo mismo. Estoy gastando demasiado proteína y no la puedo transformar en la carne que yo quiero porque me está faltando energía. Por eso los procesos tienen que ser procesos que sean armónicos, que estén de alguna manera encadenados. Por eso se balancean las dietas, ¿se entiende? El concepto de balance. Balanceo entre la proteína que le doy, balanceo con la energía que le doy, y obviamente luego se termina balanceando con los minerales que necesito, las vitaminas que necesito, pero el grueso te está marcando entre estas dos cosas. O sea, si yo necesito para una vaca de cría un 14% de proteína, no tiene sentido que le dé un alimento que tenga el 20%. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y lo mismo que si necesito el 14 y se lo doy, pero tiene cero energía, porque no hay manera, porque no hay grano, porque no se le aporta de otra manera, tampoco sirve y tampoco está balanceado y tampoco está optimizado. Esta es la idea entonces de lo que es el metabolismo proteico. Bueno, esto seguramente lo habrán visto en química. ¿Se acuerdan cómo se sintetizaba una proteína? Ahora está de moda el ARN mensajero, porque una de las vacunas, la de Pfizer, vieron que está hecha a partir de ARN mensajero del virus, pero bueno, ¿se acuerdan cómo era? El ribosoma tenía dos subunidades, una grande y una pequeña, se abría. Esta cadena que está acá abajo, esta línea negra, es el ARN mensajero. Se junta la parte grande con la parte chiquita, se leen estas tres bases que se llama codón, ¿sí? Y viene un ARN de transferencia y trae el aminoácido que codifica para ese codón. Bueno, se va elongando y se van uniendo. Esas pelotitas son los distintos aminoácidos, y de última se termina formando un polipéptido. Luego, esta es la estructura primaria, luego viene la estructura secundaria, la terciaria, pero esto más o menos el proceso de síntesis de un aminoácido. Todos estos aminoácidos, estas pelotitas, ingresaron con las proteínas que nosotros, o que el animal consumió, pero pueden haber venido de distintos tipos de proteínas, pero los aminoácidos son los mismos 20. Y este ARN mensajero está codificando, por ejemplo, para la caseína, que dice que acá viene metionina, después viene fenilalanina, después viene triptofano. ¿Se entiende? O sea, los ladrillos los va acomodando de acuerdo a la secuencia que está en este ARN mensajero y que depende de cada especie de animal. ¿Vamos ahí? ¿Me siguen o se perdieron? Sí, profe. ¿Está bien? Sí, profe. O sea, los 20 ladrillos son los mismos en todos lados. ¿Está bien?
Depende de cómo los acomodamos, es lo que formamos. Bueno, hasta acá vimos lo que pasa entonces en la digestión en el estómago verdadero. Eso ocurre entonces en los monogástricos y va a ocurrir desde el estómago verdadero, desde el abomaso y el intestino delgado de los rumiantes. Ahora vamos a ver, en los rumiantes, qué es lo que pasa en el estómago verdadero y básicamente qué es lo que pasa por la acción de quién ahí adentro. ¿Quiénes son los que van a actuar ahí? ¿Quiénes actúan en el rumen? Microorganismos. Los microorganismos, perfecto. En el estómago verdadero y en el intestino actúan enzimas del animal. Acá están actuando enzimas de los microorganismos del rumen. ¿Está bien? Esto es un proceso evolutivo, hay una simbiosis de miles de años que hacen que esas bacterias estén conviviendo con los rumiantes de esta forma. ¿Hay alguno con el micrófono abierto o no? Ahí vamos. Bueno, la proteína en general es particularmente vulnerable a la fermentación ruminal, debido a que está formada por carbonos, los cuales se pueden reducir todavía más que los carbohidratos para proveer energía a los microorganismos. O sea, los microorganismos van a tratar de, si necesitan energía, degradar toda la proteína para producir su propia energía. Los microorganismos del rumen son capaces de sintetizar todos los aminoácidos, incluyendo los esenciales para el hospedero. Fundamental, subrayado. Los rumiantes no necesitan que se le aporten aminoácidos en la dieta. Todos los pueden sintetizar los microorganismos que viven en él. Por lo tanto, los rumiantes son casi totalmente independientes de la calidad de la proteína ingerida. Además, los microorganismos pueden utilizar fuentes de nitrógeno no proteico como sustrato para la síntesis de aminoácidos. ¿Bien? ¿Cuál es el nitrógeno no proteico que hemos ido hablando de vez en cuando, que se puede utilizar en los rumiantes para producir proteína? Y que ustedes se lo echan a las plantas a la cepa de vid. ¿Urea? ¿La urea puede ser? La urea, perfecto. La urea es una fuente excepcional de nitrógeno no proteico. A partir de esa urea, que la transforman obviamente en amoníaco, los microorganismos van a formar su propio aminoácido y su propia proteína. Cuando ese microorganismo deja de vivir, pasa al estómago verdadero del rumiante, lo degrada y lo absorbe esos aminoácidos, pero esos aminoácidos fueron formados básicamente por nitrógeno no proteico, por la urea. Tiene un solo problema a tener en cuenta, no sé si lo hablamos. Si no, le estaríamos dando a la vaca, abrir la boca y le echamos una palada de urea y ya nos olvidamos de formular las dietas y de andar buscando proteínas de soja o de girasol. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Cuál se imaginan ustedes que puede ser el problema que tiene? ¿Puede ser algo con los gases? Sí, ponele. Pero más que más, es muy tóxico. A partir de cierto porcentaje, no más del 3, 4, 5%, es tóxico. ¿Sí? Hay una intoxicación, más que los gases, el animal se termina muriendo, pero es muy tóxico. Por eso la proporción es muy chica y aparte tiene que tener otra condición. Los animales normalmente son selectivos. Lo vimos con las plantas, ¿se acuerdan que tratan de comer donde hay más hoja y menos tallo? En este caso van a ser selectivos, van a comer, cuando uno le da la ración, todo lo que más le guste. Seguro, el nitrógeno y la urea no es de lo que más le gusta. Se va a quedar al final. O sea que si ponemos el 5%, pero si no está bien mezclado, y si no está bien distribuido, posiblemente algún animal, cuando llega a lo último, vamos por un ejemplo, va a terminar comiendo una proporción más grande de urea. O sea, más allá de que la pusimos en el 5%, algunos la van a comer en una proporción mayor, y eso nos va a llevar a la intoxicación. Por eso es muy importante el mezclado. ¿Cómo se evita esto? Algo vimos, creo, en la primera charla. ¿Cómo, desde el punto de vista técnico, cómo evita el productor, los nutricionistas, de que ese animal no seleccione el grano de urea? O sea, no lo seleccione para no comerlo o no lo seleccione para comerlo en demasía y lo coma en la manera que tiene que comerlo, en la cantidad. ¿Cómo suponen que puede hacer? ¿O cómo se hace? Peletizado. Perfecto, va dentro del pellet. Los pellets
de harinas de soja, básicamente. Si ustedes lo parten, van a ver que hay de vez en cuando un granito de urea. De esa manera aumentan la cantidad de nitrógeno no proteico cuando lo venden como suplemento y evitan de que sea seleccionado. O sea, el animal cuando come el pellet se come la soja con la urea que tiene adentro. A medida que las proteínas y el nitrógeno no proteico entran en el rumen, van a ser atacadas por encima. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en el rumen? Cuando entra la proteína y entra la urea, entran al rumen, son atacadas por enzimas microbianas extracelulares. La mayor parte de estas enzimas son endopeptidasas, parecidas a la tripsina, y forman péptidos de cadena corta como sustrato terminal. Entonces, las bacterias segregan enzimas que atacan a la proteína que ingresó. ¿Está bien? Y van a transformar la larga cadena de aminoácidos en cadenas más cortas. Esos péptidos se originan extracelularmente y van a ser absorbidos luego hacia el interior de los microorganismos. Esos péptidos, que son el resultante de romper la cadena larga de proteína, los va a absorber ahora la célula, la bacteria, hacia adentro, hacia su interior. En el citosol, o sea, en el citoplasma del microorganismo, de la bacteria, esos péptidos son degradados a aminoácidos y estos aminoácidos son utilizados para formar la proteína microbiana. ¿Está bien? No forma la proteína de la leche como la vaca, ni forma el músculo como la vaca, sino que forma la proteína de la bacteria. Las bacterias también son células que tienen proteínas, lípidos, hidratos de carbono. O sea, ese aminoácido que entró de afuera, que primero, para ingresarlo, rompió con una enzima extracelular la cadena larga en cadenas más cortitas. Luego esa cadena cortita ingresa al interior de la bacteria, ahí adentro la termina de dividir, y esos aminoácidos lo usa para formar la proteína bacteriana. ¿Bien? Y si no forma proteína bacteriana, lo degrada y va a producir ácidos grasos volátiles, que es la manera en que se produce la energía a nivel de los microorganismos, cómo los microorganismos transforman, cuando vimos los hidratos de carbono, y en el caso de las cadenas carbonadas de los aminoácidos también. O sea, o forma con esos aminoácidos proteína bacteriana, o lo degrada, saca el grupo amino por un lado, y la cadena carbonada la termina reduciendo hasta AGB, acético, butírico, propiónico. Para que los aminoácidos entren a esta vía, primero son desaminados para dar lugar a amoníaco y un esqueleto carbonado. ¿Está bien? O sea, para que pueda seguir degradándose, primero la tienen que desaminar. Este es un esquemita que marca lo que pasa afuera. Fíjense que están las proteínas, están las enzimas microbianas, y también está el nitrógeno no proteico, básicamente la urea. Esas enzimas producen péptidos que son absorbidos. El péptido luego es transformado en aminoácido, y ese aminoácido puede ocurrir que pasen dos cosas. O se transforma en proteína microbiana, que cuando muere pasa al estómago verdadero y se degrada como si fuera una proteína que ingresó con la dieta. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una referencia, por ahí lo nombramos, hay parte de las proteínas que ingresan, o sea, no todas son degradadas, ¿se acuerdan? Algunas que son degradadas y otras que son bypass, van directamente al intestino delgado, y se van a juntar con esta proteína de la bacteria, que cuando muere, esa proteína microbiana va al intestino delgado. Y ahí va a ser, termina su degradación, su digestión, y pasan a absorberse por el animal. Si no se transforma en proteína microbiana, se desamina, se forma el grupo amino, y la cadena carbonada se transforma en ácido graso volátil, en AGB, los que ya conocemos. ¿Bien? El amoníaco es el principal compuesto nitrogenado que utilizan los microorganismos para la síntesis de aminoácidos y de proteínas. Hay que considerar que para esto se requiere suficiente energía o carbohidrato, un poco lo que les contaba hoy. Ustedes, para sintetizar, necesitan el ladrillo y necesitan la energía. La energía fundamentalmente la van a aportar los carbohidratos. El amoníaco se utiliza además para la formación de diversos componentes nitrogenados de la pared celular, y también para los ácidos nucleicos. Parte del amoníaco liberado en el rumen es absorbido a la sangre, es conducido al hígado, en donde se forma urea, la cual se puede reciclar en la saliva o eliminarse a través de la orina. No todo el amoníaco es utilizado. Parte de ese amoníaco en el rumen es absorbido a través de las paredes del rumen y va al hígado. Y ahí básicamente
saliva y por la saliva vuelve a ingresar al rumen. El esqueleto carbonado que queda cuando el aminoácido termina, en vez de utilizárselo para formar proteína microbiana, lo termina degradando el microorganismo. Muchos de estos pueden directamente en varios de los pasos de la vida de los AGV encontrarlos, dando la producción de acético, propiónico y butírico. También puede dar lugar a la producción de AGV de cadena ramificada o isoácidos conocidos como isobutírico, isovalérico y metilbuturato. Esos básicamente son utilizados en la pared de las bacterias. Solo 3 aminoácidos de cadena corta ramificada, valina, leucina e isoleucina, permiten la producción de estos isoácidos. Los AGV de cadena ramificada son utilizados por la bacteria como factor de crecimiento. Este es otro esquemita que más o menos muestra lo mismo. La proteína, acuérdense que primero en la fase extracelular pasa a ser un polipéptido, el polipéptido luego se transforma en aminoácido. Ese aminoácido, si sigue el proceso de síntesis, se transforma en una proteína bacteriana que luego va a terminar transformándose en proteína corporal. Si no, se desamina con el amoníaco, se va a formar la urea, ¿sí? Esa urea va a eliminarse por orina o a ingresar por la saliva. Y con las cadenas carbonadas van a transformarse en ácidos grasos volátiles. O sea, con las proteínas tenemos que el proceso de síntesis, el aminoácido en proceso de síntesis forma proteína bacteriana primero y luego pasa a la proteína corporal. Y si se degrada, se desamina, ese grupo amino se transforma en urea y la cadena carbonada se transforma en AGV. Hasta ahí estamos, medio un trabalengua, pero se entendió, creo. ¿Me siguieron? Sí, ¿Me profe. siguieron? ¿Qué va a pasar con la proteína que escapa a la degradación del rumen? ¿Se acuerda que había una proteína que no es tocada y que pasa directamente? ¿Sí? A esa proteína se la llama proteína bypass. O sea, lo que va a pasar con esta proteína que viene de la dieta, de alguna manera no es degradada en el rumen y empieza a ser degradada en el estómago verdadero y termina siendo degradada en el intestino donde es absorbida. O sea, es una proteína que sufre la misma transformación que en un monogástrico. Algunos alimentos tienen mayor proporción de proteína bypass y si no, hay ciertas maneras, por ejemplo, la proteína de la soja, que mediante procesos como el proceso térmico, el tostado, hacemos que esa proteína tenga mayor cantidad de proteína bypass que si no la tostamos. ¿Está bien? Esto es fundamental en la alimentación, por ejemplo, de grandes vacas lecheras que producen 30, 40 litros por día. La demanda de proteína es tan alta que no alcanza con la proteína bacteriana, ¿sí? Que es la proteína que utiliza el animal a través de las bacterias cuando llegan al estómago verdadero y luego al intestino y luego se absorben. Necesitan tanta demanda que hay que incorporarle proteína bypass que no sean degradadas y que lleguen como tal al estómago verdadero y al intestino delgado. Entonces, en el rumen, cierta cantidad de proteína dietaria puede escapar a la digestión ruminal y pasar al intestino sin modificarse en el rumen. A esta se la denomina proteína bypass. Por ejemplo, la caseína que habíamos dicho que es una proteína, es la proteína de la leche, que tiene un alto valor biológico, es altamente degradable. ¿Está bien? O sea que es una proteína cara. ¿Tiene sentido alimentar a un rumiante con caseína, que sabemos que la va a romper y que va a formar proteína microbiana? ¿O le podemos dar, es más lógico darle una proteína o un nitrógeno no proteico, que con esa misma herramienta las bacterias van a producir su misma proteína? ¿Se entiende lo que le quiero decir? Sí, profe. profe, se entiende. La proteína microbiana, representado por los cuerpos celulares de los microorganismos, pasa con la proteína de la ración que no fue modificada por los microorganismos ruminales a través del omaso, abomaso, hasta el intestino, en donde son digeridas por la acción de las enzimas pepsina, tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa, y aminopeptidasa en forma similar a la digestión proteica de los monogástricos. O sea, la proteína bypass
sufre el mismo tratamiento que va a sufrir la proteína microbiana en el estómago verdadero y en el intestino de los animales. El crecimiento microbiano va a depender del aporte de nutrientes y de la velocidad a la cual los microorganismos del rumen las eliminan. Las proteínas o nitrógeno no proteico y los carbohidratos son utilizados para la producción ruminal de bacterias, microbios, AGB, amoníaco, metano y dióxido de carbono, de acuerdo a una ecuación simple que dice que nosotros damos carbohidrato y damos proteína a un rumiante. ¿Y qué obtenemos con esas carbohidratos y proteínas que vienen con la dieta? Microorganismos ruminales, ácidos grasos volátiles, amoníaco, metano y CO2. ¿Hasta ahí me siguen? Ese metano Sí. y ese CO2 que se producen en volúmenes muy grandes son responsables de ¿qué? Que hoy está muy de moda, el tema. El calentamiento global. Perfecto, perfecto. Están con toda esta teoría de que los rumiantes son una parte importante del calentamiento global. Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Transforman el carbohidrato y la proteína en microorganismos ruminales, en ácido graso volátil, amoníaco, y producen grande cantidad de metano y CO2 con un gran efecto invernadero. ¿Hasta ahí me siguen? Son grandes cubas de fermentación con esta gran producción de gas. Cuando vean que hablan mal de las vacas, que de acuerdo al libro que miren es más o menos cierto, está referido a esto. Esos gases obviamente se eliminan, los animales lo eliminan y van a la atmósfera. Bien, el equilibrio en los productos de la ecuación dependen de la concentración y balance de los sustratos. La relación que existe entre la disponibilidad de carbohidrato y de la proteína o nitrógeno ejerce un fuerte impacto sobre la producción de las células microbianas y por lo tanto sobre la nutrición del huésped, un poco lo que yo le decía, tiene que estar equilibrado el aporte de proteína y el aporte de carbohidratos. La mayoría de los microorganismos ruminales pueden sintetizar proteína a partir de amoníaco proveniente de fuentes no proteicas como la urea. Desde el punto de vista nutricional y económico, esto se ha explotado utilizando fuente nitrogenada de bajo costo en lugar de proteínas costosas en la dieta de los rumiantes, permitiendo la síntesis microbiana de proteína para satisfacer la necesidad de los perros. Esto quiere decir que si a la vaca o a las bacterias de la vaca va a producirme proteína microbiana con urea, no le doy caseína, que es muy cara, ¿está bien? Hasta ahí más o menos seguimos, me siguen con la idea. Como gran concepto, la proteína en un monogástrico es una cadena de polipéptidos, tenemos que ir rompiéndola hasta llegar a los aminoácidos en el intestino delgado, y ahí la absorbemos. Luego de la absorción pasan al hígado, y del hígado se van a la glándula blanco, que se llama, o al órgano blanco, puede ser la mama, el músculo, lo que fuera. Hasta ahí me siguen. Sí, profe. Sí, bien. Profe, Ahora vamos a ver profe, algo puntual de la absorción que va a tener que ver con los cálculos después que hagamos sobre requerimientos y necesidades. Se llama eficiencia de la absorción. El metabolismo en el epitelio intestinal afecta particularmente a los aminoácidos, haciendo que la cantidad que llega al duodeno difiera marcadamente de la cantidad que aparece en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Dice que si yo tengo 100 gramos de proteína en el duodeno, ¿sí? Cuando miro del otro lado del duodeno, o sea, eso está en la luz intestinal, cuando miro del otro lado no tengo 100, voy a tener menos. ¿Por qué? Porque las células del intestino, cuando hacen la absorción, se están cobrando un peaje, y ese peaje es más o menos del 30%, ¿sí? Dice entonces, esto se debe en gran medida a que algunos aminoácidos son utilizados como fuente de energía para la síntesis de proteína del propio epitelio. Se acepta que un 30% de los aminoácidos que arriban al duodeno no llegan a la sangre. Por lo tanto, se considera que la eficiencia de la absorción es del 70%. O sea, yo miro en la luz del intestino y tengo 100 de aminoácidos, 100 de proteína, pero pongamos 100 de aminoácidos. Cuando voy a la sangre y cuento, no tengo ese, o sea, se hizo la absorción, se hizo por transporte activo, pero no me llegan los 100. Me llega el 70%. ¿Por qué? Porque el 30% lo degradó la célula del epitelio. ¿Me siguen hasta ahí? Eso se llama eficiencia de la absorción.
es de un 70%. Es un peaje que cobra, de alguna manera, las células del intestino delgado para transportar esos aminoácidos de la luz intestinal hacia la sangre. Y hay otra eficiencia más que la llama eficiencia del transporte, eficiencia de absorción y eficiencia del transporte. Y esto tiene que ver con los aminoácidos que ya pasaron la luz intestinal y que están en la sangre, van básicamente al órgano industrial que tienen todos los organismos, que es el hígado. Y el hígado también cobra su peaje por hacer la transformación de estos aminoácidos antes de mandarlo al órgano blanco, por ejemplo, antes de mandarlo a la mama. Dice que, en general, los aminoácidos, después de ser absorbidos, pasan por vía porta al hígado y de aquí al resto de los órganos. Se considera que los aminoácidos absorbidos son un 30% desaparece como consecuencia de su utilización a nivel hepático. Por lo tanto, se considera que la eficiencia del transporte es del 70%. ¿Está bien? O sea que de 100 gramos de aminoácido, 100 gramos proteico en la luz del intestino, cuando voy a mirar, cuando quiero mirar cuánto me terminó llegando a la mama para producir leche, ¿cuánto va a ser? Perdí el 30% en la absorción, que se lo queda la célula del intestino delgado. Y luego de eso que pasa a la sangre, otro 30% se lo queda el hepatocito, antes de mandármelo a la mama. Si yo sumo o de alguna manera multiplico las eficiencias estas, vamos a ver que esto significa que de los aminoácidos que se absorben en el duodeno, la mitad llega a los sitios metabólicos, músculo, glándula mamaria, útero, tejido adiposo, lo que fuese. Entonces, la eficiencia global es prácticamente del 50%. 0,7 por 0,7 da 0,49. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo necesito 100 gramos de aminoácidos en la mama o 100 gramos de proteína en el músculo, en el duodeno, ¿cuánto voy a tener que tener? Si necesito 200 100. gramos. ¿Cuánto? 200 gramos. Exactamente el doble, porque la mitad se me está perdiendo, una parte en la absorción y otra parte en el transporte. Bien. Y este es el último gráfico, más o menos vemos cómo es la degradación en el rumen. Ahí tenemos arriba, el primer cuadro es la proteína indigestible, que llamamos proteína bypass, que pasa directamente, ven que lo atraviesa el rumen. Acuérdense que de acuerdo a la característica del alimento, hay alimentos que tienen mayor porcentaje de degradabilidad a la proteína y otros menos porcentaje de degradabilidad, y que existen mecanismos como para aumentar la proteína bypass de un alimento. Por ejemplo, el tostado de la harina de soja, para que tenga mayor proporción de proteína bypass que si no la tostamos. Si no pasa de largo, si no es bypass y va a ser degradada, ¿qué va a pasar? Se va a degradar aminoácido, y ese aminoácido se lo va a desaminar, y con ese amoníaco, básicamente las bacterias, lo importante, van a formar la proteína microbiana, que luego, una vez que termine su ciclo de vida, pasa al intestino delgado y es absorbida por la vaca, ¿sí? Y lo que no es amoníaco, que es el esqueleto carbonado, se va a transformar en energía, que también la va a usar la misma bacteria. El resto del amoníaco, el que no utilice, ese exceso de amoníaco va a salir por las paredes del rumen, va a ir al hígado, en el hígado se va a transformar en urea, y con esa urea fundamentalmente dos cosas. Lo más importante, la va a excretar como orina, y otra parte va a ir a la saliva y va a reingresar al rumen, y va a tener un famoso, o sea, un importante efecto tampón en todo lo que es la microbiología del rumen. Más o menos quedó. Esto creo que no es más nada. Hasta acá llegamos. Está lo que es el metabolismo proteico. Una cosa es lo que pasa en los monogástricos, ¿sí? Donde básicamente en el primer órgano que comenzamos la degradación es en el estómago. Acuérdense que la enzima que actúa ahí se llama pepsina, y que necesita, para ser activa, un pH muy ácido, y ese pH muy ácido se lo da ácido clorhídrico, y luego ingresamos al intestino delgado, donde actúan una serie de enzimas que se segregan como proenzimas, básicamente de origen pancreático, ¿sí? Y que van a terminar degradando
ese polímero de aminoácidos hasta aminoácidos simples, que son los que son absorbidos por la luz del intestino. Tengan en cuenta que en esa absorción se pierde un 30%, que van a llegar al hígado, y que el hígado, antes de transportarlo al órgano que lo requiere, también se va a quedar con este 30%. Y en el rumen, lo importante es saber que los rumiantes producen aminoácidos y por lo tanto proteínas a partir de nitrógeno no proteico. ¿Está bien? Y que son independientes de los aminoácidos esenciales. O sea, no necesitan ningún aminoácido esencial porque las bacterias que conviven con el rumiante son capaces de sintetizar los 20. No así en los monogástricos, y tengan en cuenta, por ejemplo, en el cerdo, el aminoácido más importante y más limitante es la lisina, aunque existen 12 aminoácidos que son esenciales para el porcino. Que si no se los incorporamos, obviamente el crecimiento y la formación de músculo es deficiente. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, profe. ahí le digo a Pablo que suba, ahora o en un rato, este teórico, y que le suba la planillita con los resultados de la prueba. Si alguno ¿Profe? tiene duda, sí, dígame. Tengo una duda con la urea. Aparte del Sí. pellet, ¿cómo más se le puede dar a la vaca? O sea, ¿cómo hago para...? Mezclada, muy bien mezclada, pero tiene su riesgo. No, se lo das como agarrás la bolsa de urea, así como le echás 100 gramos, un puñado a la cepa, cuando hacen la protección. Tengamos en cuenta que esto después termina conformándose como una dieta. Por ejemplo, para un feedlot tenemos el 70-80% de grano de maíz, lo podemos partir o no, normalmente en ese porcentaje de grano de maíz no se parte. ¿Qué más le vamos a agregar? Un concentrado proteico, y ahí en el concentrado proteico, si vos comprás el concentrado, te venden un pellet que está formado por básicamente harina de soja, harina de girasol y urea. Entonces vos se lo agregás. Mejorás la proteína del maíz. Acordate que el maíz, ¿cuánto tenía? ¿Se acuerdan más o menos? 9. Es bajita, hay que llevarlo un poco, depende de la categoría. Y después le vas a agregar algo de fibra, sobre todo para que el rumen funcione. Fibra que es básicamente heno, pasto, seco. Si vos no haces eso, porque sos un productor pequeño, le vas a agregar proteína a palada, le vas a echar una palada de harina de soja, un poco puede ser también de harina de girasol, y la urea también se la podés agregar espolvoreándosela, como la sacás de la bolsa. Pero tenés que lograr que eso, mezclarlo muy bien, todo muy bien mezclado, para que no haya selección y no haya un animal que te coma demasiado, o te lo dejen de comer y el último se coma toda la urea junta. En vez de tener el 5%, se come el 20% de la ración y seguramente va a tener problemas. ¿Está bien? Pero se incorpora así como la ven, la pelotita. Lo que pasa es que hay que asegurarse que no sea más del 5% de lo que come el animal. Genial, gracias, profe. Y tengo otra duda. Sí, He escuchado bien. de una pastura que se llama buffel grass, ¿puede ser? Buffel grass, ¿sí? Sí, una pastura que anda muy bien. Necesita básicamente poca agua. El buffel está muy impuesto en La Rioja, también lo están usando en Valle Fértil, en partes de Córdoba. Anda muy bien, sí, muy bien. Con poquita Es bueno, agua, digamos, anda bien. como para alimentar bien el ganado. Anda bien, anda muy bien. Es una pastura implantada, no es una pastura natural, que anda muy bien en condiciones donde hay muy poca agua, como es la parte nuestra, la parte más ganadera nuestra, que es Valle Fértil, la parte de La Rioja. Anda muy bien. Y es recomendable hacerla, por eso hay muchos campos que los rolan primero. Bueno, ahí entra todo ya otra discusión, si es el monte natural, hay que degradarlo y poner pastura para que haya más ganadería, o tenés que dejarlo como está, porque vos degradás el monte y después lo que te viene atrás es todo un proceso de erosión, ¿no? Por viento, por agua, por lo que fuera. Pero anda muy bien, sí, Buffel grass, o Buffel. Bueno, gracias, profe. Y si alguno viaja a La Rioja, van a ver que en las banquinas, en cierta época del año, las banquinas antes de llegar a la ciudad de La Rioja, al lado de la ruta, que se acumula agua, por lo tanto, los pastos ahí se dan muy bien cuando llueve, época de verano, llueven todos estos desiertos, diciembre, enero, febrero, marzo. Cuando semilla el Buffel, van a ver gente que va caminando con una bolsa, si alguno lo ha visto, lo que están es juntando la semilla, de una manera bastante artesanal. En Córdoba también se produce bastante Buffel y hay semilleras que lo venden. Y después lo que se hace es rolar el monte, que es una topadora gigante,
Es un rolo, ¿vieron con los que compactan por ahí, que ven que es un rodillo, una máquina grande que va compactando antes de que hagan el asfalto? Bueno, esos rolos tienen como unas aletas que lo que hacen es ir moliendo todo el monte. Obviamente los árboles grandes los esquivan, pero todo lo que es la jarilla, el monte bajo, lo van rompiendo. Y van sembrando a su vez, con un sistema de zaranda, la semilla debajo. Eso es todo lo que hacen. Cuando llueve, se viene un pastizal enorme. Pero bueno, ahí está la otra discusión. En teoría, el monte no hay que, no saben, si es más beneficioso para el tipo que tiene el campo y quiere tener mejor calidad de forraje para las vacas que tiene, pero a la larga hay toda una degradación del medio ambiente porque lo que hace el monte es proteger básicamente el suelo. Claro. Profe, y si lo También tiene sí. que comparar con la alfalfa, ¿cuál sería mejor? No tiene nada que ver. La alfalfa no tiene parangón. O sea, vos el Baffel lo podés sembrar en un sistema donde vos le haces un riego, como sería la alfalfa, pero la alfalfa vos no la podés poner donde está el Baffel. La alfalfa necesitas un régimen de agua muchísimo más alto. No hay manera. No son comparables para que sea una cosa y la otra. No hay manera de Bueno. compararlo. La cantidad de Profe, proteína y el la tema- cantidad que te entrega la alfalfa hecha supongamos acá en San Juan, un sistema con riego, es enorme la cantidad en calidad y en cantidad. El Baffel, pero tenés que regarla. El Baffel se banca poquita agua, 200 milímetros al año, 300. ¿Está bien? Y hay otra cosa interesante, si quieren leer, que no sea acá, que son las pasturas megatérmicas, que son las pasturas del norte, que también tienen todo otro rollo, pero es interesante leerlo si lo quieren leer. ¿Pasturas cuánto, profe? Megatérmicas se llaman. Busquen, hay mucho en internet dando vueltas. Son las pasturas de las zonas cálidas. Digamos que son relativamente nuevas, seguramente hay mucha experiencia. Ofrecen un volumen de forraje enorme, pero en muy poco tiempo. Son explosivas, hay varias. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Listo? Profe, Nos yo vemos. tenía una consulta. Dígame. No hay problema, dele. ¿Qué más? Ve que usted dijo que las proteínas bypass, me acuerdo que en otra Sí. clase usted dijo que no solo las proteínas sufrían digamos, proceso del bypass. Todos los Sí. componentes pueden pasar Todos del los sí, perdón. Hablamos de proteína, pero todos los componentes del alimento hay una proporción que es bypass y otra que no. Y ahí es muy importante la degradabilidad. Por ejemplo, algo que por ahí lo pueden escuchar, si ustedes alimentan un ganado con grano de maíz, el almidón del maíz tiene una degradabilidad más o menos del 50%. ¿Está bien? O sea que parte se degrada y parte pasa como bypass, para seguir el metabolismo como si fuera un monogástrico. Cuando ustedes cambian otro grano, por ejemplo la cebada o por ejemplo el trigo, son altamente degradables, mucho más degradables, mucho más que el maíz. ¿Qué puede llegar a pasar en esos animales? Si en vez de darle maíz paso a darle trigo, aportando la misma cantidad de almidón si tienen energía, pero la degradabilidad es totalmente distinta. ¿Qué les puede pasar? Ya lo vimos en la primera parte. Es Yo que tengo no un sé, shock de hidrato de carbono ahí porque se degrada muchísimo, más que lo que le daba antes. ¿Qué nos puede pasar? que no se alimente, digamos, los microorganismos porque pasan derecho al intestino. No, son más degradables, es mucho más degradable, o sea, se degrada más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Lo mismo que pasa, Titanizan. razón en esto, lo mismo que pasa cuando le doy fibra, que cuesta un montón sacar la energía, por eso A ver, como concepto, las vacas alimentadas en feedlot y dándole grano, estamos haciendo algo contra natura. La naturaleza hizo que la simbiosis y los rumiantes puedan vivir sacando la energía de la pared vegetal, cosa que no podemos hacer nosotros, ¿está bien? ¿Se entiende? Cuando le damos almidón no es lo que naturalmente pasa. Estamos transformando un poligástrico casi en un monogástrico, lo queremos transformar. Cuando le damos de golpe esa cantidad de energía, ¿qué nos puede pasar con el rumiante? Energía fácil, le agarra fácil, mucho almidón. ¿Qué le pasa? ¿Qué patologías conocen? El timpanismo, profe. Sí, otra más que la vimos. Más fácil de entenderla. Se las pregunté en el parcial. ¿Cómo se llama? La acidosis. La acidosis. ¿Está bien? Básicamente, ¿por qué? Porque se produce una mayor cantidad de ácido láctico porque le metimos demasiado almidón.
Y las bacterias están acomodadas para otra cosa. Van pero más despacio y las poblaciones se van acomodando de bacterias lactolíticas, lactogénicas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Si de golpe a ese animal que le estoy dando maíz, que tiene una degradabilidad del 50%, le paso, saco el maíz y le doy trigo, que la degradabilidad es mucho más alta, el 80%. ¿Qué le va a pasar a ese animal? Que ya se había acostumbrado al 50% de maíz. Y aumento de vuelta la cantidad de energía que se libera. Y otra vez, ¿qué me va a pasar en ese bicho? Acidosis. Claro, se va la acidosis. Y eso tiene que ver con la degradación de los componentes, en este caso del almidón. ¿Sí? Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se cambian las dietas. Van a escuchar por ahí que los gauchos le daban maíz porque tenían maíz, de pronto se les terminó la maíz, le dio cebada, ¡pum! 20 terneros, chao, se murieron. Pasa esto. La degradabilidad es distinta, está todo tabulado, la degradación de cada uno de los alimentos. Pero tiene que ver con esto. Y siempre este concepto, ténganlo, los rumiantes evolutivamente están hechos de esta manera. Es una maravilla. Los tipos en su simbiosis con la bacteria le sacan la energía, nada, a la chala, al cartón un poco más. Y nosotros lo que hacemos es enchufarle una energía que se libera muy rápido. ¿Sí? Entonces lo que van a tener es algún problemita, que hay que controlarlo y que hay que regularlo. Después, a lo último, les voy a pasar algunos videos que son bastante claros, por ahí son medios básicos, pero dejan bastante claro hasta por ejemplo, a ver, cuando uno da una dieta hasta el 50% de grano, ¿sí? Prácticamente el grano lo puede moler o no, que los riesgos de acidosis son pocos, doy hasta la mitad. Cuando doy más grano, los granos tienen que estar enteros, porque si los muelo, acuérdense que la degradación es más rápida, porque las bacterias se pegan más a todo el grano partido, y me llevan a un aumento de la probabilidad de tener acidosis. ¿Entienden un poco cuál es la idea? O sea, si yo doy más del 50% de grano en la dieta, más vale que lo dé entero si no quiero tener problemas. Si no, tengo que ser muy finito. Si yo doy menos del 50% del grano, lo puedo moler, lo puedo romper un poco más. No va a haber problema, porque el resto del 50% es fibra en una dieta. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Sí. Bueno, nada, y acuérdense en eso, que el feedlot estamos tratando de un animal un poligástrico, le damos de comer como si fuera un monogástrico, por eso aparecen todas estas patologías y hay que tener cuidado. ¿Algo más? Por ahora nada más, profe. Bueno, No, profe. Helen, nos vemos la clase que viene. Gracias, profe. Profe. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias. Profe, Señor. a mí me quedó una duda con el tema de cuando dijo que, ¿cómo se llama? Que trataban el monte para hacer este otro tipo de pasturas. ¿No se corre Sí. riesgo ahí también de inundaciones? Porque las lluvias acá, si bien son en verano, Sí. pero son tipo torrenciales y el monte es como Sí. es un buffer de las inundaciones. Tal cual, sí, por supuesto que es así. Vos sabés que San Juan es donde menos, a ver, donde la frontera agrícola está más, la frontera ganadera, esto que han escuchado ustedes, que la frontera agrícola se corrió y que la ganadería se va a las zonas marginales, eso lo han escuchado, ¿verdad? Sí, es más, creo que hay un programa nacional, provincial ahora para tratar de volver a Pero traer vos sí, pero vos podés correr la frontera hacia lugares donde por lo menos existe el agua, que te va a llevar a la producción de fibra. Por ejemplo, Salta, por ejemplo, Misiones, por ejemplo, Chaco, que llueve 800, 1000 milímetros. Lo que pasa es que es un monte que no estaba apto para la ganadería. ¿Hasta dónde crees que la podés correr en San Juan, en la frontera? Que te llueve en el mejor de los casos 200 milímetros al año, como es Valle Fértil. Es muy limitado. Estamos al borde de la nada, ¿está bien? Y hay un concepto que hay que manejarlo muy bien. ¿Por qué creen que hay problemas de título de la tierra en el Encón, en Valle Fértil? ¿Por qué creen que a esta altura del siglo XXI todavía no se sabe quién es el dueño? Los viejos cuando llegaron acá los conquistadores, ¿por qué se pelearon? ¿Por los suelos más ricos o por los suelos más pobres? por los suelos más ricos, los que están más Claro. cerca de Claro. las fuentes de agua. Claro, hay que ser muy macho para ser ganadero en esos lugares. ¿Está bien? Estás en el límite, estás en un monte que tenés 3, 4 años, que te llueve bien, y tenés buen pasto natural, son muy buenos, y después te agarra un periodo de sequía de 10 años que tenés que salir con la vaca al hombro, porque no hay
no es un régimen ni importante ni parejo, fluctúa mucho. Eso tiene que ver con lo que vos me decís, con la división de la tierra y con las mejoras en el campo. Por suerte no la hicieron, pero en Córdoba han tenido que poner una ley para parar los desmontes, porque pasa esto que vos decís vos pasás el rolo, rompés el monte, nada. La desertificación que se viene por las aguas, por el agua y por el viento es enorme. El monte tiene una función ahí que protege, guarda. Bueno, en Córdoba se han llevado puesto todo. En San Juan están empezando, muy poco, es la gente que hace buffer, pero porque tiene que ver con la rentabilidad. Por ahí vos ponés semilla de buffer, no te llueve por 2 años, no te creció una planta. O sea, tiene su riesgo. Todo tiene que ver con todo. ¿Está bien? Profe, ¿y sí o sí es necesario producir este desmonte total? Y para producir buffer, no, lo podés sembrar a mano, abajo, pero no en volúmenes importantes. No es en volúmenes, es muy chiquito lo que se puede hacer. Imagínate que tenés que andar tirando al voleo adentro del monte. No es lo mismo que mandar un tractor que te nivele 50 hectáreas. O sea, vos lo ves, son tractores gigantes. Métanse en Google, hay mucho de eso. Son tractores gigantes que lo que hacen es romper el terreno, rompen todo el arbusto, hasta los arbolitos más o menos los pasan por arriba y atrás vienen sembrando. O sea, atrás viene un cajón con las semillas de buffer. Si agarran un año bueno, usted no cambia, parece que están en pampa húmeda. Tienen una capacidad de adaptarse a esa semilla espectacular. Ahora viene el problema que dice tu amigo. Te agarra un año con mucha lluvia y ahí el monte donde te sujetabas te hacen unos canalones de agua que parecen, se van formando como esos riachos. Es complejo. Ahora, la productividad en cuanto a la cantidad de pasto que te produce ese campo, y obviamente asociada a la cantidad de carne, hay una diferencia enorme. Se trata de buscar un equilibrio, lo buscan de regular, pero no es fácil. En San Luis han hecho muchísimo desmonte. San Luis es la parte que llueve bastante más que acá, ¿no? Y han incorporado buffer y otras cosas más. Pero es todo un tema muy, muy delicado, hay que hacerlo con mucho equilibrio. Pasa que el tipo que tiene el campo piensa en la rentabilidad de él, le importa 3 cominos lo que va a pasar en las generaciones que vienen. Es un tema interesante ese también. Yo les cuento más o menos lo que uno escucha y sabe, pero no es el tema mío. Pero hay un tema muy, muy interesante para debatir sobre eso. ¿Sí? Si no lo regulás, te llevan puesto. Y así todo, en Córdoba se llevan, prefieren pagar la multa, en campos, por ejemplo, de la zona de Nono, Mina Clavero, que son campos duros, prefieren pagar la multa de esmaltar y que los multen antes que respetar la ley de bosques mínimos que tienen. Profe, ¿y no tendrían que directamente prohibirlo entonces? Sí, puede ser, en algunas partes están prohibidos, ¿sí? ¿Sí? No es fácil, porque vos crees que también el tipo invierte y para que invierta la tierra tiene que producir. Y el monte de por sí, nada, lo que le sacan es leña. Hay muchos montes que no se, o la carga animal que ponen es muy baja. Es todo un tema, es todo un tema. Claro, pero muchas veces lo que se hace es desmontar, o sea, sacan todo eso y hacen todo un monocultivo y ahí Claro. también se da mucha diversidad de todo, más los animales. Olvídate, es así. No, y aparte queman cuando... Y hacen una rotación de cultivo o utilizan una diversidad más amplia, hacen como todo de una sola saque y también eso genera también estos cambios climáticos que tenemos. Tal cual, por eso está regulado. En muchos lados, en Salta está regulado, pero cuando llegás a regular ya fuiste tarde, se han comido la mitad del bosque. Pero sí, es como decís vos. ¿Sí? Yo pienso que tampoco podés prohibir porque, o sea, por las características nuestras nos tendríamos que dedicar, no sé, a crear chivo nada más. Entonces, por ahí por eso es un debate encontrar interesante. un equilibrio en el medio entre no hacer daño digamos, al ambiente natural, pero también encontrar un equilibrio donde se pueda aumentar la productividad, porque eso también te hace progresar, digamos. O sea, no tiene que ser ni blanco ni negro. No, obvio, pero yo también creo que tenés que utilizar animales que estén adaptados al clima que tenemos, porque hemos visto ya que hay mucha incorporación que agarramos de España, de Europa, que son animales que no están adaptados o que hacen más erosión en el suelo y un montón de cosas. Además, como dije, o sea, no es que ni siquiera cambian y hacen una diversidad de cultivos o de producción, como que hacen un solo monocultivo y le dan con todo.
Y ahí es donde Igual, tenemos que profe, entrar nosotros el día de mañana. Es un tema muy interesante. Si quieren leer algo de esto, lo que yo más he escuchado y he leído es esto que hablaba ahí el compañero de que hay que buscar un equilibrio entre una cosa y la otra, de las generaciones que viven ahora y que tienen que dar de comer a los hijos y tener que pensar para los que vengan después. Ese equilibrio entre lo que se debería y no, en ciertas partes de Córdoba lo están regulando, en la zona de Cerrezuela, de Monte, hay todo un debate interesante, cuánto se debería desmontar, cuánto es la carga, qué es lo que se debe respetar. Es profe, interesante. Sí. igual el rolado, digamos, no es que desmonta todo, saca los arbustos y en 2 o 3 años ya tenés de vuelta crecimiento normal, digamos. Es interesante, es para leerlo, no es mi tema específico, pero bueno, tiene que ver con todo esto. Pero igual el tipo le decís rolá esto y te llevan nada. Es muy difícil de estar encima, vos no podés estar arriba de cada productor tampoco, ¿no? Lo que sí sé es que mucha gente en Córdoba te rola donde está prohibido y te paga la multa. Eso también lo sé. ¿Y por qué no se aplica la práctica esta de los sistemas silvopastoriles donde integran los árboles, forraje, el pastoreo, los animales, todo? Lo hacen, será una cuestión de rentabilidad. Por ejemplo, la zona de Entre Ríos de Corrientes está muy propuesto el tema que es donde yo más lo he visto, en los montes, sobre todo implantado de eucalipto o de pino. ¿Sí? Tratan de buscar la vuelta por ahí. Pero estoy hablando de campos naturales. Te diría que son de los últimos campos naturales que van quedando. La pampa húmeda está hecha ya campo agrícola hace años, ¿no? Profe, igual usted que sabe, ¿no? Le pregunto. Sí. ¿No convendría plantar como el buffer grass sin desmontar, como decía una compañera? Ya, o sea, ¿se puede? Sí. De poder se puede. Sí, pero se puede, el tema que sea rentable. Claro. El tipo no te lo planta para ver verde que tenga un jardín, te lo planta porque quiere que tenga más kilo de carne. Claro, yo le preguntaba como acá la actividad, digamos, ganadera no es tan grande, ¿se podría acá plantar sin la necesidad del desmonte, supongo yo? Porque la carga no es tan grande. Todo es posible. Los pocos que yo he visto en Valle Fértil, yo te digo que rolado he visto muy poquito acá, 1 o 2 campos. La mayoría son potreros muy cerquitas, que son los potreros donde tienen las vacas preñadas, por ahí guardan los toros, que están cerca de la casa, que lo alambran. Porque otro de los problemas grandes que tenemos acá, que está asociado al valor de la tierra y está asociado a la tenencia de la tierra, es que nadie alambra. Si vos no apotrerás, eso es una tecnología de la época de Sarmiento. Si vos no subdividís y tenés todavía campos abiertos, como existen mucho acá, nada, lo que estamos hablando es toda una entelequia. Si vos no podés apotrerar y decís, guardo este potrero, no lo como para que el pasto esté acá y lo pueda comer el año que viene. Bueno, recién ahora algunos campos que están teniendo valor están ordenándose, pero hay mucho problema de superposición de títulos imperfectos. Y tiene que ver básicamente con que son campos que han sido poco rentables con respecto a otro lado. Antes de venir un tipo a invertir un mango en Valle Fértil, te lo invierte en otro lugar, donde está más ordenado, donde el campo es más productivo. Pero bueno, de a poco se va a ir acomodando. La Rioja, por ejemplo, tiene saneado todos los títulos de los campos que lindan contra San Juan hace 40 años. Lo hizo el Estado, dividió, alambró. Profe, ¿y el Vas Gracias se utiliza para pastoreo o para hacer fardos? No, para pastoreo, para pastoreo. Lo que yo conozco para pastoreo, seguramente por ahí lo podés cegar y lo podés guardar, pero es para pastoreo directo. Cuando el buffer visto en una zona como el valle, cuando está implantado y llueve, vos decís, esto no es de acá, es espectacular, el verde que ves, es muy lindo. Si alguna vez andan por La Rioja o van para La Rioja, a los lados de la ruta, 20, 30 kilómetros antes de llegar al pueblo, está todo lleno de buffer. Que ha ido volando la semilla, ¿no? Valle Fértil están haciendo como un plan desde la municipalidad, creo que es, donde están dando a los ganaderos semillas para plantar de buffer y de alfalfa. Sí, seguramente. La alfalfa es otra cosa, vos la alfalfa no la podés tirar como el buffer porque no te va a crecer, no te va a crecer un rato y nada más. El buffer es perenne aparte, ¿está bien? Una planta perenne. La alfalfa también, pero bueno, necesita otro cuidado. ¿Listo, chicos? Sí, profe, muchísimas gracias. Gracias. No, por favor. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.